lunes o martes a las 3. Al igual que en Embrio, es muy similar a las dinámicas de Embrio porque también es una mesa de 8 personas. Según el sílabo, tiene que ser presencial, y esto lo cumple tanto la doctora Banto como la doctora Contreras, pero hay doctores que tal vez no pueden ir a estudiar a la facultad, entonces lo hacen de manera virtual, que son el doctor Flores y el doctor Carnero. En esta dinámica, lo que se hace es que días antes se pasa una guía. Por ejemplo, acá tenemos una guía en la que incluye caso clínico y hay guías en las que no incluye, pero aumenta el número de enunciados. Te pasan esa guía y con tu mesa, dependiendo de tu rotación, lo resuelve toda la mesa o se divide en subgrupos y lo resuelve mediante diapositivas, ¿no? Esta expone la dinámica y dependiendo del docente también, ustedes pueden escoger el orden de sus expositores o puede ser que los llamen al azar, como es el caso de la doctora Contreras. Para esta dinámica y para resolver traten de usar esquemas y cuadros comparativos, es lo que les suele gustar más a los doctores en lugar de estar como que llenando con mucho texto las diapos. Ahora sí hablando de las unidades, la primera unidad es técnicas histológicas y tejidos básicos. Tiene el nombre de técnicas histológicas, pero el año pasado se quitó ese tema, se decidió que no iba a entrar en el examen y empezamos de frente con tejido epitelial. Luego llevamos conjuntivo, que se dividió en 2 semanas. La primera semana fue célula de sostén y el tejido conjuntivo 2 fue matriz extracelular. La cuarta semana fue mucosa, piel y anexos y el quinto fue conjuntivo especializado. No. Dentro de eso, lo que más vino para el teórico es lo que está sobrellevado en naranja. Tejido epitelial, conjuntivo, tanto matriz celular como sostén y relleno, y piel. No, eso no quiere decir que lo demás no haya venido, pero dentro de las preguntas del teórico eso es lo que más fue preguntado. En cuanto a la modalidad de examen, toda esta unidad, estuvo a cargo del doctor Flores, que era el coordinador, y fue para marcar. Hay un pasito teórico que, como ya les habrán comentado, generalmente es para marcar. Se hace un día fuera del horario, o a veces se hace antes de la práctica. Y el examen teórico constaba de 20 preguntas y el examen práctico de 5 preguntas. Este fue el único examen práctico que tuvimos para marcar, después siempre fue para completar. En cuanto a la literatura recomendada, a nosotros nos recomendaron Junqueira. En mi opinión, este libro te puede servir como para entrar al tema de manera inicial, pero no te recomiendo quedarte únicamente con este libro porque le falta mucho, ¿no? Entonces, uno de los libros que me parece más completo es el ROS, ¿no? Porque tiene tanto esa base histológica como también tiene parte clínica y también tiene atlas, y tiene muy buen atlas. Y el GNSR también te sirve como libro base, ¿no? El GNSR del ROS es tal vez lo más recomendado para esta unidad, y el Kiersенbaum es uno de los libros que tiene mejores esquemas, ¿no? Que tal vez es un muy buen libro porque es conciso y tiene muy buenos esquemas representativos, ¿no? Que tal vez lo pueden usar para sus dinámicas. Esta unidad es importante que se aprenda de una buena manera porque en unidades posteriores siempre les van a preguntar. Por ejemplo, recuerdo que la doctora Contreras a veces en las clases prácticas preguntaba acerca de la clasificación del tejido epitelial o acerca del tejido conjuntivo, ¿no? Es importante también que, por ejemplo, aprendan a ver bien en las muestras y diferenciar el tejido conjuntivo laxo del denso, ¿no? Esta parte de modalidad de exámenes no les he colocado diciendo que necesariamente va a ser así este año, sino para que se den cuenta de que varía mucho de acuerdo al docente y de acuerdo a de qué unidad estemos hablando, ¿no? Y de por sí les recomiendo para todas las unidades no quedarse con una sola literatura, porque ya se darán cuenta que a veces discrepan, ¿no? Entonces es importante hacer esa comparación entre libros, porque también al momento de hacer los exámenes no solo te va a venir de un solo libro, sino que te viene de varios de acuerdo al doctor que manda sus preguntas. En cuanto a la unidad 2, era tejidos especializados y sistema linfoide. La primera semana vimos tejido sanguíneo, el tejido muscular se dividió en 2 semanas, la semana 2 y 3. Luego la semana 4 vimos tejidos y órganos linfoides y el quinto vimos tejido nervioso. De esto en el teórico lo que más vino es tejido muscular y los tejidos linfoides, ¿no? Y para el práctico sí vino más equiparado un poco de cada una de las muestras. Esta unidad estuvo con la doctora Banto y bueno, la doctora Banto los libros que más utiliza es el Brusco, el Ross y también Uselum, pero más que todo esos 2 libros, ¿no? Y además para complementar también esta unidad es el GNSR y el Kiersema, ¿no? Que como les mencioné ya tiene muy buenos esquemas. En cuanto a la modalidad, siguió habiendo únicamente un pasito teórico. El examen teórico ya aumentó el número de preguntas, fue 40, y algo que le gusta mucho a la doctora Banto es poner preguntas que son para esquematizar, es decir, para hacer dibujos, ¿no? Y el examen práctico ya fueron 20 preguntas y a partir de aquí todos los exámenes son para llenar.
¿no? A veces suelen ser 20 o 10 preguntas, fueron 20 preguntas en este caso, es decir que hubo 10 muestras, ¿no? 2 preguntas por muestras en este caso. Ahora, esta unidad de sistema nervioso sí fue bastante distinto. No diría que es una unidad difícil, pero sí es, el problema es que no hay mucha literatura, ¿no? Entonces, por eso es que al menos para la parte de neuro, no es recomendado leer el ROS, porque el ROS te da tal vez una perspectiva general de lo que es el tejido nervioso, que te sirve para la unidad 2, pero que no es completo para esta unidad, ¿no? Es recomendable que le pregunten semana a semana a sus doctores qué literatura les recomiendan, ¿no? Por ejemplo, para médula espinal y tronco encefálico nos recomendaron mucho el Carpenter. Para corteza cerebral y cerebrosa nos recomendaron mucho el Sobota y el Brusco. Y a partir de esta unidad también se recomendaba mucho usar la histología para patólogos. El histología para patólogos es un libro bastante completo porque tiene tanto la base histológica como también tiene la parte clínica. E incluso te habla en un inicio de la parte macroscópica para que tú también te ubiques un poco más, ¿no? Para literatura recomendada en neuro, como ya les mencioné, es Brusco, Sobota, Carpenter e Histología para patólogos. Como verán acá, Carpenter es un libro de neuroanatomía. Para esta unidad es importante también tener cierta base anatómica. Nosotros tuvimos suerte que justo estábamos comenzando esta unidad y habíamos acabado ya la de neuronato. Entonces, los doctores mismos de histo también nos recomendaron ciertos libros que eran de neuronato, tales como el SNEL, porque también te ayuda a entender esa correlación entre la parte microscópica que estás viendo en la histología como la parte macroscópica, ¿no? El Carpenter es un libro bastante pesado, diría yo, ¿no? Porque te habla tanto de la parte anatómica, pero también es muy completo en la parte histológica, ¿no? Y de esto sí vinieron varias preguntas. En el examen teórico vino más que todo lo que era nervioso. Para el examen práctico sí vino un poquito más endocrino. Otra recomendación para esta unidad es que vean con tiempo las muestras, ¿no? Porque endocrino, la primera semana, si bien son 2 muestras, en la segunda me parece que son como 6, o 6 o 7. Y en el sistema nervioso también son varias muestras, ¿no? Y más que todo el tema es saberte ubicar en las muestras de nervioso, ¿no? Porque a veces te pueden enfocar solamente una partecita, pero te va a ser más fácil reconocerla si es que ya has hecho como una inspección por toda la muestra, ¿no? Para este examen se implementó lo que es el pasito práctico, ¿no? Era un pasito a veces teórico-práctico, ¿no? Que se hacía después del laboratorio o a veces solamente práctico. Que ya les comentaré también más adelante cómo es que fue en un inicio esta modalidad. Y el examen teórico fueron 50 preguntas, que como ya les mencioné, más que todo viene el sistema nervioso central, ¿no? Médula, tronco, corteza cerebral y cerebrosa. Médula y tronco más vino de neuronato, de Sobota y corteza cerebral y cerebrosa, sí, Sobota y Brusco. En cuanto al examen práctico, fueron 20 preguntas, es decir, que fueron 10 muestras, ¿no? Y la literatura recomendada para endocrino ya no es esta, sino que ustedes pueden normal continuar con el ROS y el Junqueira, ¿no? Y la histología para patólogos. Otra cosa en esta unidad fue que a veces en los pasitos teóricos venían de artículos, ¿no? Porque justo para esta unidad sí se hizo un cambio en las guías de las dinámicas y se cambiaron a las que usualmente se llevaban otros años. Y eran preguntas que tú tenías que responderlas con artículos que mandaba a veces la doctora Vázquez, ¿no? Entonces, esas preguntas que tú respondías con esos artículos venían a veces en los pasitos. Y me parece que vino como 1 o 2 en el teórico. Para la unidad 4 fue histología del sistema cardiovascular y respiratorio. Esta es una unidad bastante corta, incluso se redujo a 3 semanas. Consta de los temas de vasos sanguíneos, de corazón, de microcirculación y de sistema respiratorio. La doctora Contreras fue la quien asumió esta unidad y ella no le gusta mucho el ROS. Entonces, la literatura base que fue para esta unidad fue el Geneser, el Junqueira, el Bloom, el Stevens, el Kersenbaum y nuevamente la histología para patólogos. A partir de la unidad 3 en adelante, casi siempre se ha usado la histología para patólogos, al menos en la parte clínica. En la modalidad de exámenes, la verdad fue bastante equiparado el número de preguntas. Fueron 30 preguntas. Vino 10 de vasos sanguíneos, 10 de corazón y microcirculación y 10 de sistema respiratorio. Una recomendación tal vez para esta parte es que hagan esquemas y cuadros comparativos. Yo sé que tal vez cada uno tiene su manera de estudiar, pero una de las recomendaciones que les puedo hacer es que cuando estudien tractos, por ejemplo el tracto respiratorio o el tracto digestivo que les siento unidad, traten de hacer cuadros comparativos porque ustedes tienen que estudiar porción por porción. Entonces suele haber cambios tanto en el epitelio,
en el tipo de células, en la secreción, si es que tiene músculo, si es que tiene cartílago. Entonces, es más fácil identificar ese tipo de cambios si es que ustedes hacen cuadros comparativos o esquemas, ¿no? Es más fácil tal vez de fijar esta información. Y para el examen práctico fueron 10 preguntas con 5 muestras, ¿no? Para esto más que todo viene de todo un poco también, ¿no? Por ejemplo, para vasos es saber diferenciar lo que es la arteria de la vena. En microcirculación ustedes verán lo que es la arteriola, las vénulas, los capilares. En corazón ustedes ven casi todo, pero haciendo más énfasis en lo que son las válvulas. E igual en sistema respiratorio, ¿no? Ven las porciones. Para la unidad 5, que es histología del aparato digestivo y glándulas anexas, esta es una unidad también bastante pesada porque tienen que aprender varias estructuras. Entonces, como les mencioné, cuando ustedes estudien lo que son tractos, lo recomendable es hacer eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay un esquema que es el brusco, que te muestra los cambios de epitelio a nivel del tracto digestivo, ¿no? Entonces, es un poco más fácil fijar información si ustedes usan ese tipo de métodos, tal vez. La literatura recomendada es Conqueira, Geneser, el Ross, que es bastante completo también para esta unidad, el Bloom y el Kerseman. Pero como les mencioné, traten de no quedarse con un solo libro, lean por lo menos tal vez dos, ¿no? Para que ustedes puedan comparar un poco la información que hay en cada uno y puedan también hacer consultas de ello, ¿no? Para ver qué libro está correcto. Tal vez puede haber el caso que ninguno de los dos menciona lo que es correcto, porque como son libros que originalmente están en inglés, a veces al traducirlos se traducen de una manera errónea, ¿no? Entonces, siempre lean y consultanle tal vez esas discrepancias a sus doctores, ¿no? Y la modalidad de exámenes también se continuó con el pasito práctico. El examen teórico fue de 40 preguntas, vino sí bastante equiparado al número de preguntas, y el examen práctico también fue de 10 preguntas con 5 muestras. La última unidad es histología de la parte excretora del sistema reproductor masculino y femenino. Fueron 5 semanas, 2 semanas de urinario, 1 semana de masculino y 2 semanas de femenino. Para esta unidad, lo que vino más que todo para el teórico fue urinario y masculino. Femenino no vino mucho. Y para el paciente práctico sí vino de todo un poco. La literatura recomendada para urinario es Ross y Bloom, ¿no? Y que hacemos también les ayuda mucho en lo que son los esquemas, ¿no? Que tal vez también les hacen captar un poco más fácil la información. Y para lo que es genital, es básico lo que es Geneser, ¿no? Ese es el libro más recomendado para genital, al igual que histología para patólogos. Y también en esta unidad también nos pasaron artículos, más que todo de lo que es femenino. Incluso recuerdo que uno de los pasitos vino preguntas de urinario y femenino que eran sacados de artículos que nos habían mandado también. Entonces, si es que les mandan algunos artículos, traten de revisar en lo posible, ¿no? Y la modalidad de examen también se continuó con el pasito práctico. El examen teórico fueron de 40 preguntas y el examen práctico es preguntas con 5 muestras. No. Ahora, las clases prácticas y el cuaderno de trabajo. Para las clases prácticas, la recomendación principal es no faltar. Uno, porque te baja en tu contenido en la nota. Y dos, porque pierdes la oportunidad tal vez de familiarizarte más con la muestra y aprenderte a ubicar. Porque estas son las únicas horas que tú vas a tener tiempo para que puedas revisar las muestras, ¿no? Como tal. Entonces sería bueno aprovecharlas porque al final todo lo que veas ahí va a venir en tu examen práctico. Lo recomendable es venir leyendo las clases prácticas, más que todo porque a veces hay pasitos y a veces los doctores en sus exposiciones preguntan a los alumnos, ¿no? Y también revisar en Atlas antes de venir, porque como ven en esta imagen, los doctores no explican tanto el contenido teórico, sino que a veces suelen poner fotos de las muestras, ¿no? Son las mismas muestras que ustedes van a ver en el laboratorio, solo que ellos ya lo han revisado antes, le toman foto y a veces piden voluntarios o a veces sacan al azar también. Te ponen esa imagen y piden que tú expongas qué es lo que ves ahí, ¿no? Que identifiques qué tipo de tejido es, qué tipo de músculo y todo eso, ¿no? Otra recomendación para clases prácticas es que consulten sus dudas a los doctores y discutan las muestras con sus compañeros de mesa. A veces, no sé, si no les dio el tiempo tal vez de leer antes de la clase práctica, al discutir las muestras con sus doctores o con sus compañeros, créanme que captan bastante la información. Y también es prestar atención a la explicación de muestra brindada por los doctores, ¿no? Como les mencioné, a veces, depende de qué doctor esté a cargo, se suele hacer una explicación de las muestras, ¿no? Después del pasito, hacen una explicación y luego se pasa a ver las muestras. Lo que viene, lo que explican, suele venir en las clases, en los exámenes prácticos como en los pasitos prácticos, ¿no? Y también, bueno, al inicio, en las primeras unidades, lo que se hacía en las clases prácticas era simplemente que te repartían todas las muestras y tú lo que tenías que hacer era observar las muestras y hacer un dibujo. Avanzar tu con el trabajo, hacer tu descripción y tu interpretación.
pero luego ya en unidades más adelante implementaron lo que era una guía. Y la verdad es que esto es mejor porque tal vez al momento de dibujar pierdes un poco de tiempo en el laboratorio, tiempo que podrías usar para revisar las muestras. Y esto también alimenta en cierta manera tu curiosidad y también te hace regresar a revisar tu literatura. Entonces, a la observación del microscopio lo recomendable es ubicarse en la muestra. Como les mencioné, más que todo en neuro es eso, porque a veces te enfocan solamente en una partecita de la muestra y va a ser más fácil que tú reconozcas qué es si es que durante la práctica tú ya has revisado toda la muestra y te sabes ubicar ahí, ¿no? Y es no solamente tomar fotos, sino que también traten la posibilidad de entender qué es lo que están viendo, ¿no? Ir comparando lo observado con lo escrito en la literatura. Otra cosa que les puede servir es aprovechar las horas de práctica para ir señalando lo que van viendo, ¿no? Tal vez ustedes tengan tablet o pueden hacerlo en un Canva, es ir tomando la foto e ir señalando qué es lo que van viendo, para que así no se les acumule el número de muestras y lleguen más tranquilos al práctico. El cuaderno de trabajo también es un contenido tiene un peso de 0.15 me parece en el promedio, en el cual tú tienes que hacer un dibujo de tu muestra, el número y la estructura que tengas que presentar depende mucho del doctor. Hay doctores que tal vez dejan un poco más de muestras para dibujar, como es el caso del doctor Abanto, y hay doctores que te piden descripción e interpretación y hay doctores que simplemente te piden descripción, ¿no? Para las descripciones, uno de los libros que, bueno, recomiendo más es el Di Fiori, ¿no? Creo que es bueno tanto para las imágenes como para la descripción que hace. El Netter de histología también es un muy buen libro, es muy buena atrás para la descripción. Y hay otro libro que es con correlación funcional y clínica, que es el Dong Mei Kui, que sirve mucho para interpretación, si es que te pide tu doctor, ¿no? Como les mencioné, hay doctores que simplemente piden descripción y tal vez que les hagas algún esquema. Otras recomendaciones para cuando el trabajo se coordinen bien la fecha de entrega, ¿no? En las primeras unidades, el horario era que terminabas tu clase de práctica y tienes que presentar tu cuaderno de trabajo. Pero a veces habían demasiadas muestras en una sola práctica y no era posible terminar todo, ¿no? Entonces se aprendió tal vez ahí a negociar con los doctores para que te dejen una semana más o unos días más, ¿no? Y al final como que ya eran más accesibles, dependiendo mucho del doctor, para que tal vez lo puedas presentar al final de la unidad o después del examen práctico, ¿no? O del teórico, que es lo más recomendable, ¿no? Y hay doctores que sí son más exigentes en los dibujos, como el doctor Abanto, y te pide que sea parecido a la muestra, pero que tal vez sea representativo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el que tal vez en la muestra se ve de cierta manera, pero tú no lo vas a dibujar exactamente igual. O sea, tratas que se parezca, pero al mismo tiempo tú puedas reconocer que estás viendo, ¿no? Para eso te puedes guiar de atlas como el Di Fiori, ¿no? Que también tiene imágenes muy buenas, o el ROS también, que tiene imágenes a mayor resolución. Ese es un resumen de la literatura. Como les mencioné, el libro inicial que tú puedes utilizar para empezar un tema es el Junqueiro, ¿no? Este libro es más usado por el doctor Flores y el doctor Carnero. Tiene una parte como unos cuadritos de histología aplicada, que es la parte clínica, que también suele venir a los exámenes teóricos. En cuanto a los libros bases, sí encontramos varios. El ROS, que como les mencioné, me parece el libro más completo de histología, es usado bastante por la doctora Abanto y también tiene una parte clínica, ¿no? También tiene unos cuadritos que te hablan de una correlación clínica. El Géneser es un libro también utilizado bastante por el doctor Carnero y la doctora Contreras. Luego está el Brusco, que también es usado por la doctora Abanto. Tiene muy buenos esquemas este libro. El Sobota, que es usado por la doctora Contreras y que es más que todo recomendado para neuro. El Kersenbaum, que es usado bastante por la doctora Abanto y la doctora Contreras y que también tiene muy buenos esquemas, ¿no? Que generalmente se usan para las diapositivas en las dinámicas. Libros que son para complementar más la información es el Bloom, ¿no? Es un libro que si bien es un poco antiguo, pero es también muy completo, ¿no? Y le gusta mucho a la doctora Abanto. Y el Histología para Patólogos, que como pudieron ver a partir de la tercera unidad, que fue en neuro en adelante, es usado bastante ese libro, ¿no? Le gusta mucho a la doctora Contreras y también le gustaba mucho a la doctora Vázquez. Y es un libro con enfoque clínico, ¿no? Algunos libros adicionales que también están en el sílabo son el Stevens y el Garner, pero la verdad no había muchos compañeros utilizarlo. El Stevens tal vez un poquito más para lo que es neuro y el Garner algunos compañeros lo utilizaban para sus dinámicas, ¿no? Tal vez para los puntos que les tocaba, pero no vi que los usaban mucho para estudiar. Y en cuanto a los atlas, como ya se había mencionado, está el Di Fiori, el Netter Histología y la Histología con correlaciones funcionales y clínicas. Y también pueden guiarse de datos virtuales, ¿no? Ahora, en cuanto a los exámenes, el examen teórico suele tener entre 30 y 50 preguntas, ¿no? El tipo de preguntas que tú vas a encontrar la mayoría es para marcar, ¿no?
muchas veces para completar, pero no suelen ser muchas, serán 2 o máximo 3 por examen, y para esquematizar, que suelen ser el tipo de preguntas que le gusta al doctorando, ¿no? Esas preguntas para esquematizar también encuentran muchos en los proyectos teóricos, ¿no? Cada autor, la dinámica es que cada autor manda sus preguntas de acuerdo al tema que les ha tocado exponer, pero el coordinador es el que se encarga de elaborar el examen, ¿no? Para la recomendación para el examen teórico es no leer solamente una literatura, porque como les mencioné, cada autor manda sus preguntas, y como han visto, cada autor tiene un libro de su preferencia, ¿no? Entonces, hay muchas veces que las preguntas vienen textuales, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en los que ha venido textualmente el Bloom o textualmente el Ross, entonces siempre es importante como que comparar, ¿no? ¿Qué es lo que mencionan los libros, ¿no? Comparar y consultar a tus doctores. Y estudiar adicionalmente correlación clínica, porque siempre viene una que otra pregunta, ¿no? Para ello está el Ross y el Junqueiras, que tienen esos cuadritos que les mencioné, con la correlación clínica, y también la histología para patólogos, ¿no? Que es muy clínico también. Y la verdad es que para exámenes históricos no suele venir de banco. De los 6 exámenes, recuerdo que solamente uno habrá venido de banco, pero después los demás siempre han sido preguntas que me parece que han hecho ese año recién. ¿Con qué tipo de preguntas debería tener más cuidado? Hay un tipo de pregunta de opción múltiple que fue usado como en dos exámenes, en las que te daba alternativa A, B, C, D, y en la E te decía más de una alternativa es correcta y diga cuáles, ¿no? O sea, de las 4 alternativas que tienes, primero tú tienes que escoger cuáles. Y en ese caso, por ejemplo, la alternativa era A y B. Y si tú ponías A y C, no es como que te lo hacían valer la mitad de puntos porque después te la, sino que toda la pregunta te lo marcaban incorrecto. Y si no me equivoco, en Neuro habían puesto bastantes preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces sí perjudicó a muchas personas también eso. Y las preguntas que son para completar, ¿no? Tengan mucho cuidado también en los enunciados, porque a veces, por ejemplo, en las preguntas de ese tipo de opción múltiple, un verdadero y falso, a veces te pueden poner preguntas textuales, pero lo pueden cambiar la última parte. Y eso hace que ya toda la enunciado esté mal, ¿no? Entonces, tómense su tiempo para los enunciados, ¿no? Para evitar esas confusiones. Y para los exámenes prácticos, ahí sí hubo varios cambios. Suelen ser entre 10 y 20 preguntas. Es para llenar, a excepción de la primera unidad que fue para marcar, pero eso ya no se repitió y tampoco estoy segura si es que lo implementarán este año. Y generalmente son preguntas de observación, ¿no? Te ponen una lámina y te hacen, por ejemplo, la modalidad 1, te enfocaban en el microscopio una parte de la muestra, ¿no? Y de acuerdo a la estructura que estabas señalando, te hacían 2 preguntas. Por ejemplo, en esta te mostraban un ganglio linfático y te hacían 2 preguntas de acuerdo a ello, ¿no? Pero hay veces en donde suele ser una pregunta relacionada a la parte funcional, ¿no? O a la población celular. Pero a veces también te preguntan cosas un poco más clínicas. Por ejemplo, en esta pregunta que, si no me equivoco, señalaba un linfocito y te pedía que indiques el porcentaje de celularidad. Y el AB te decía que en qué situaciones este porcentaje está disminuido. Entonces te pedía algo más clínico, ¿no? Luego, se aplicó una segunda modalidad. Esto fue, si no me equivoco, a partir de la cuarta unidad por ahí, en la que había 2 columnas, ¿no? La primera columna era únicamente preguntas teóricas, ¿no? Y la segunda eran preguntas para llenar, ¿no? Pero era para llenar una letra. Y era que en la mesa de laboratorio había 5 microscopios, ¿no? Entonces, en cada microscopio había una letra y había una muestra, ¿no? Por ejemplo, había microscopio A, microscopio B, microscopio C, microscopio D y microscopio E. Al inicio del examen te daban como unos 3 minutos para que completes la primera columna, que era preguntas teóricas, ¿no? Entonces, según lo que te daba el enunciado, tú tienes que colocar qué es lo que creías que era, ¿no? Terminabas de responder todas tus preguntas teóricas y luego te daban unos, no sé, unos 5 minutos adicionales para que tú rotes por los microscopios, ¿no? Entonces, tú tenías que ver el microscopio y ver si es que alguna de tus opciones que has puesto en la parte teórica coincide. Y si, por ejemplo, lo ves en el microscopio B, colocar esa letra acá, ¿no? Esa fue la segunda modalidad que también se implementó y se hizo también como 2 o 3 exámenes de eso. Ahora, con qué debería tener más cuidado en este examen práctico? Uno es en colocar tus respuestas completas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que hubo un examen en el que la respuesta era capilares, pero tú tienes que poner el capilar que tú veías en la muestra, ¿no? Entonces, si tú lo dejabas solamente en capilares,
te anulaban no solamente la primera columna, sino que también la segunda columna, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. La primera columna dice, son estructuras que no permiten el reflejo sanguíneo y sus superficies están cubiertas por endocardio, que la respuesta sería válvulas. Y la parte B tú tienes que colocar la letra, ¿no? Pero en la muestra te colocaban un tipo específico de válvula, ¿no? Entonces, si tú lo dejabas solamente en válvulas, te iban a calificar mal la columna, la primera columna y la segunda columna, ¿no? Y ahí eran 4 puntos que tú perdías por pregunta, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado y también tengan cuidado en las muestras distractoras, porque había casos en que de los 5 microscopios, uno no tenía correlación, o sea, no tenía nada que ver con lo que tú habías puesto en la parte teórica. Y lo que tú tenías que colocar era que no había correlación, porque si colocabas alguna letra también te lo calificaba mal, ¿no? Entonces, estos han sido más que todo las dos modalidades que más hemos llevado y sí les diría que tengan un poco más de cuidado con esta modalidad, ¿no? En colocar sus respuestas completas y también en tener cuidado con estas muestras que son distractoras. ¿Cómo estar listos para el práctico? La recomendación es señalar semana a semana las muestras, ¿no? Para evitar que se acumule. Como les mencioné, por ejemplo, para neuro es una gran cantidad de muestras, ¿no? Entonces, si ustedes esperan hasta el final o si no asisten a sus clases prácticas, no van a familiarizarse con la muestra y van a acumularse con bastantes imágenes y no van a saber qué es lo que están viendo, ¿no? Entonces traten de semana por semana, como les mencioné, tal vez si tienen alguna tablet, pueden ir señalándola ahí durante la práctica o pueden hacer un Canva e ir señalando, ¿no? Para que ya cuando llegue el examen práctico tengan todo señalado y solamente les queda repasar. También una otra recomendación es preguntar a los docentes que se encuentren en práctica. Los docentes que más van son la doctora Contreras y la doctora Banto, ¿no? Que siempre los vas a encontrar en el laboratorio. Entonces, la doctora Banto es la que más que todo hacía explicaciones, ¿no? A veces incluso proyectaba lo que se estaba viendo en el microscopio y empezaba a explicar lo que estaban viendo las muestras, ¿no? Entonces, así está anotando tal vez con algún otro doctor. Siempre es bueno tal vez ver lo que están haciendo estas doctoras, ¿no? Porque generalmente ellas son las que hacen el práctico. Entonces, esa explicación tal vez en lo posible grábenla o piden a un compañero que la grabe, porque como les menciono, siempre viene de lo que ellas mencionan. Otra recomendación es repasar las preguntas de los pasitos prácticos. Cuando se implementaron estos pasitos, muchas veces las preguntas que hacían ahí se repetían en el examen práctico, ¿no? Entonces, de ser posible, tal vez que ustedes escriban las preguntas o si su delegado les pasa, que repasen esas preguntas porque se suelen repetir al menos 2 o a veces se repiten más, ¿no? Y repasar posibles datos que puedan venir como pregunta relacionada a la muestra. Como ya les mencioné, hay una modalidad en la que tú tienes que llenar, entonces te hacen preguntas que, bueno, al momento de estudiar tienes que pensar qué es lo más posible que te pueden preguntar. Tal vez la función, tal vez algún porcentaje, ¿no? Entonces esos datos tenerlos claros y repasarlos para el momento del examen. Y no sirve memorizarse los números de láminas, ¿no? Porque a veces escuchaba que cada lámina tiene un número, ¿no? Entonces a veces escuchaba que se memorizaban ese número, pero créanme que al momento del examen práctico, uno, no tienes tiempo porque tienes como 1 minuto por muestra, y dos, muchas veces tampoco se ve el número, ¿no? Entonces no se guíen de eso, sino que traten de familiarizarse con la muestra. En cuanto a los pasitos, como ya les mencioné, inicialmente en las primeras 2 unidades eran pasitos teóricos, que suelen ser entre 10 y 20 preguntas para marcar. A veces para esquematizar también venía y suelen darse antes del laboratorio o a veces se coordina una fecha aparte del horario para darlo, ¿no? Y luego están los proyectos prácticos que se implementaban a partir de la tercera unidad, en la que suelen ser 5 muestras o incluso a veces eran menos. Y la mayoría de preguntas son de lo mencionado en la explicación, ¿no? En las posiciones que hacen los doctores al momento de iniciar el laboratorio, de ahí suele venir, ¿no? Y de la guía práctica también. Y los pasitos prácticos se van a hacer después del laboratorio. Ahora, ¿qué modalidades había de pasitos prácticos? Había esta modalidad que ya les había mencionado, que también fue una modalidad para el práctico, en la que tú tenías que ubicar tanto la pregunta teórica como la letra del microscopio. Otra modalidad también a veces nada más nos presentaban en el proyector la foto de la muestra y la pregunta, ¿no? Y tú tenías que responder. Y otra modalidad que bueno, no duró mucho, solamente se hicieron, me parece, 2 exámenes, fue esta, porque la dinámica era que a ti te colocaban en la muestra, en la mesa, todas las muestras que había del tema, ¿no? Entonces lo que tú tenías que hacer era primero leer el enunciado que te daba y según el enunciado tú tenías que agarrar la muestra que creías que era y enfocar en el microscopio lo que te estaba pidiendo, ¿no? Y además te viene una pregunta teórica. Entonces sí fue una modalidad en la que hubo bastantes jalados en ese tipo de exámenes porque incluso solamente venían 2 preguntas y cada una valía 10 puntos.
Entonces, al final, como vieron que había bastantes personas que habían reprobado, entonces decidieron quitar esa modalidad de pasito y tampoco, menos mal, aplicarla para el práctico, ¿no? Bueno, esas son todas las recomendaciones que les puedo hacer para este curso. No sé si tienen alguna consulta.